Bueno, entonces ya vimos ahorita lo del relleno con la parte de la dilución de 100%, y ahorita vamos a ocupar un relleno para este cachito con la dilución del 25%. ¿Por qué no del 50%? Porque el 50% está muy cercano al resultado que nos va a dar el 100%. Entonces el 50% nos va a servir como para puentear o como para integrar estas diluciones. Ahora quiero que vean, este es un 25%. Sigo aplicándolo con la misma técnica y sigo utilizando los movimientos que sean necesarios. Por ejemplo, aquí puedo ocupar un poquito como lo que sería la saturación, o de repente puedo ocupar como circulitos, ¿sí se entiende? O hasta a veces puedo ocupar como ciertos penduleos para algunas secciones, pero siempre debo de ver que me quede parejito. Aquí por ejemplo estoy en una zona que va a quedar oscura, que es como esta de abajo, pero estoy rellenando con el 25% para que vean que de manera aparente con el 25% también se llega a un negro sólido. Aquí la diferencia es cómo va a cicatrizar, ¿sí se entiende? O sea, cómo esto, cuando ya cicatrice, se van a ver dos tonalidades distintas. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y que justamente esas tonalidades le dan cierta riqueza a los contrastes y a la cantidad de tonos que nosotros ponemos en esta zona oscura. Pero vean que aún siendo el 25%, los tonos son muy similares. Ahora no tengan miedo de regresar aquí a estos huequitos, siempre y cuando hablemos de un área pequeña. Entonces determinen ahí como el área en la que van a trabajar y hagan sus pases hasta que realmente les haya quedado bien cubierto el espacio que quieren trabajar. Con la aguja pequeña que les doy, ahí también pueden ocupar de repente esos huequitos que quedaron por ahí, para que no batallen con estar esquineando tanto la aguja Magnum. Aquí cambié ahorita la aguja 7RM para rellenar aquí los espacios chiquitos y me sea más fácil. Entonces tratar de que quede igual como lo más parejito posible y observar esos huequitos y rellenarlos con paciencia. A veces como que queremos hacerlo rápido, pero terminamos teniendo que regresar a corregir esos huequitos. Lo que quiero que se entienda con esto es los rellenos, que sería la primera opción, con las diluciones. Entonces, diluciones oscuras. Entonces ahí tenemos el 25%. ¿Todos bien hasta ahí? Y ahora vamos a ver la segunda, que serían los degradados. Los degradados vamos a hacerlos de la siguiente manera. Vamos a empezar con negro y vamos a comenzar a hacer nuestro degradado, pero esta vez el pase sigue siendo la misma técnica. Eso quiero que quede claro, que es la misma técnica, pero esta vez cambia el movimiento. Sigo haciendo el mismo pase con la misma profundidad, pero en esta ocasión ya no estoy haciendo como la saturación, sino que estoy haciendo como penduleos. Y lo que hago con estos penduleos es ir generando degradados, que incluso aquí usando el 100% que estoy utilizando ahorita, me permite ir sacando ciertas tonalidades con esta misma saturación, bueno, con esta misma dilución, que sería la del 100%. Entonces aquí lo que hago es pasar la primera sección, que sería lo más oscuro, y luego de ahí voy a pasarme a la dilución del 25%. Que quede claro que cada que cambio de tono estoy dándole una enjuagada a lo que sería el cartucho para no contaminar los tonos más claritos. Aquí estoy tomando ya lo que sería el 25% y sigo trabajando con la parte del penduleo y voy viendo cómo se va generando las diluciones.
Lo que me permite hacer esto del 25% es que ya no necesito controlar tanto con las presiones, porque ya no marca tanto como el 100%. Aunque hace rato tal vez era un poquito imperceptible, y les decía que eso solo se iba a notar cuando cicatrice. Cuando hacemos los degradados con diluciones, sí notamos la diferencia en la dificultad al momento de meter todo con un solo tono 100% y cuando ocupamos diluciones. Fíjense que aquí, por ejemplo, puedo empezar a bajar y meter, por ejemplo, aquí ahorita el de una gota. No voy a meter ahorita el de 6 gotas, porque lo que quiero es no pasarme. Y recuerden que es más fácil de repente haber quedado un poquito claritos ahí en la degradación y empezar a oscurecer, que habernos pasado y oscurecer de más y ya no poder recuperar. Entonces, por ejemplo, aquí vean con una sola gota como con la parte del degradado se va metiendo ahí un tono, que lo que hacemos es evitar que en esta sección, que es una de las secciones oscuras de lo que sería la capucha, que justamente estamos viendo aquí en la referencia que hay un tono, pues dentro de lo oscuro. Entonces aquí, por ejemplo, con el una gota estoy matando ese tono, y al hacer penduleo estoy logrando que vaya poco a poco construyéndose en capas y generándose de manera homogénea. Entonces les recuerdo que las diluciones son ahorita 100%, 50%, el 25%, 6 gotas, 3 gotas y una gota. Entonces vean que con una gota voy alcanzando ciertas sombras y voy matando esta luz. Voy evitando que quede así como una luz muy marcada, que esa no debería de quedar aquí, ¿no? Y ahora, ya que dejé ahí el una gota, puedo regresarme al 3 gotas, por ejemplo, o al 6 gotas y comenzar a bajarle un poquito más, a oscurecerle un poquito más, pero ya sin miedo a que me quede muy oscuro. Entonces así voy alcanzando tonos bastante controlados y aún así se conserva la luz, o sea, se conserva la sensación de luz. Cuando quieran así como lograr este tipo de secciones bastante oscuras, tomen en cuenta que sí se necesitan usar las diluciones claritas, pero justamente esas diluciones claritas nos sirven para integrar bien estos tonos, para dejar luces dentro de las secciones oscuras. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí, no? O sea, ahí hay una luz todavía, pero ya no es una luz que esté vacía, tiene ahí un tono. Y el usar aquí las diluciones de 3 gotas o de una gota me permite bajar ese tono todavía más. ¿Qué tanto? Pues hasta que yo considere que pues ya quedó todo dentro de una tonalidad oscura, pero que se siguen viendo diferencias de los tonos. Ahora, cuando quieran integrar, lo ideal es que traten de hacerlo pues sin darle demasiados pases, pero pues con tonitos tal vez como claritos, para que no se vayan a ir subiendo tanto en la oscuridad. ¿Sí se entiende? Igual recuerden los cambios de direcciones para que se empareje. Entonces, si ustedes emparejan ahí sus tonos, siempre se va a ver más bonito. Bueno, esa sería la segunda. Ya ahorita las otras son mucho más rápidas, que justamente es la aplicación de los tonos bajitos para la sección de luz. Como habíamos visto, nuestro cráneo al final de nuestra práctica debería de quedar casi sin nada. O sea, muy clarito, pero con tonitos que sí sean perceptibles. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es ocupar el una gota, y aquí viene la parte más importante de esta práctica. Checar secciones y qué tipo de pase vamos a usar. Por ejemplo, aquí arriba del ojo, ahí se bloqueó, pero aquí arriba del ojo se alcanza a ver una tonalidad, ¿sí lo ven? Sí. Entonces ahí vamos a determinar que ese tono lo queremos hacer parejito. Si yo quiero hacer ese tono parejito, no puedo utilizar un penduleo
como el que usamos acá, porque nunca me va a quedar parejo. ¿Sí se entiende? Entonces lo que tengo que hacer es meter la aguja, y si quiero hacer bloques grandes, debo de tratar de hacer pases parejitos. Aquí, por ejemplo, es una gota, y lo que hago es dar el pase y voy a limpiar y voy a observar y veo ahí el tono. ¿Sí lo ven? Y voy a cambiar un poquito de dirección y voy a dar un segundo pase. Y voy a limpiar y voy a observar. Quiero que vean la velocidad, porque a veces también de repente le dan así mucho y luego se aceleran y luego otra vez mucho y luego se aceleran y se nota eso. Entonces traten de trabajar no tan rápido. Vean cómo no tiene que ser tan rápido, que no les dé miedo llegar a las orillas, porque también si no les va a quedar enmarcada la orilla. Y cada que hagan un pase hay que limpiar. Se ve muy poquito, pero sí se nota el tono, ¿no? Y lo pueden controlar súper bien usando diluciones de una gota. Ahora, ustedes cuando vayan haciendo esto tienen que ir contando mentalmente los pases. En cualquiera de las secciones que hemos trabajado, traten de no pasarse y excederse de esos pases. Y sobre todo, no tienen que llegar a tonos tan altos, porque como saben, tienen que lograr que al final en la pieza se vea bien contrastado todo lo que es oscuro y la parte que queremos que al final se vea muy brillante. Obviamente al meter lo negro que va aquí en los ojos y en la nariz, también vamos a aumentar el contraste. Ahora, la segunda parte, o lo que sería como, bueno, la última parte, la cuarta opción, sería el degradado. Entonces ese degradado, pues también lo podemos hacer así con el una gota, y podemos usar el penduleo y podemos empezar a hacer degradado. Ahora, la cuestión aquí es que con los degradados también podemos regresarnos, por ejemplo, a usar un 6 gotas. Incluso en algunas partes que hayamos, por ejemplo, metido un tono base, podemos empezar a añadir a lo mejor alguna transición de sombras, pero solamente en la parte donde pues nos parezca buena idea hacerlo. Y también aprender que es bueno ser sutiles de repente y no pasarnos para no alcanzar tonos así oscuros y que no querramos que se nos oscurezca además esto. Entonces vean que con el penduleo, ahí por ejemplo añadimos una pequeña degradación, pero ya es poquito. Ahora, tomen en cuenta cómo es el orden. Cuando usamos transiciones oscuras, empezamos del tono más oscuro y degradamos al más claro. Cuando usamos transiciones claras, metemos la base de tono claro y luego oscurecemos, ¿vale? Para que tomen conciencia de eso. Siempre en cada sección vayan pensando qué es, si es un pase que tienen que hacer como un tono completo o si es un pase que lleva degradado. Si ustedes intentan hacer degradado aquí, jamás les va a quedar homogéneo. Y eso es importante porque en varias secciones de esta pieza les dejé, incluso por ejemplo aquí, abajo de la capucha, ahí hay un tono que ustedes tienen que meter haciendo un pase parejito por toda esta área y dejando los tonos que se vayan formando poco a poco. Les recomiendo empezar con los tonos de una gota, porque a veces, aunque parezca que es poquito, pero ya meter 6 gotas de pigmento ya puede oscurecer demasiado. Y bueno, pues al final debe de empezarse a ver como más o menos se está viendo aquí, que se ve también toda la parte oscura, pero sí se ven los tonos, ¿no? Sí lo alcanzan a ver, ¿no? No se ve nada más un relleno plano. ¿Vale, chicos? Esta práctica está muy divertida. Yo creo que si siguen esas indicaciones, pues la van a pasar muy chido. Entonces,